Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Expatriado. Eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, como soléis decir. Fernando, María, Pilar y el resto de colaboradores y de colaboradoras. Bueno, os mando este audio para deciros que ya, a modo de celebración diría, que ya me he hecho mecenas, por fin, ¿de acuerdo? Así que ya no solo colaboro como oyente, sino también con una pequeñita contribución económica, ¿vale? A este proyecto que la verdad, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una parte ineludible de mi día a día. En cualquier caso ya está, ya soy mecenas. Así que por mí, que todo este proyecto no pare. Un abrazo enorme y sincero a todas y a todos. Muchísimas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Para los que ya saben que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está preparando algo como una plataforma. Hoy la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Hoy ha vuelto a hablar, esta vez en la Cafetera, de Fernando Berlín, de mayoría social. Por cierto, hay cierta polémica, el PP está saliendo en tromba porque vamos a escuchar Bea Zamorano, Yolanda Díaz, en La Cafetera. Dijo que antes del 8M ya había preparado una guía advirtiendo de lo que podía pasar por lo que estaba pasando con el coronavirus en Italia y que la tacharon de alarmista. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Quiero decir con esto que cuando teníamos lista esa guía teníamos preparadas ya un montón de medidas, entre ellos los ERTE de protección social. Y efectivamente, bueno, pues hubo diálogo, como siempre. Solicitamos la comparecencia urgente tanto de la vicepresidenta segunda como del ministro de Presidencia. Si es cierto que una vicepresidenta del gobierno tenía información sobre la peligrosidad del coronavirus y no la compartió con sus miembros del gobierno de España o con el resto de la sociedad española, quedándosela para sí, protegiéndose ella y dejando desprotegido al resto, estaríamos ante un caso gravísimo de negligencia política por parte de una señora como Yolanda Díaz.
Estoy muy ilusionada por empezar el año que viene el proyecto en el que en esto sí estoy y súper ilusionada en hacerlo, de verdad, del proceso de escucha con la ciudadanía. Esto lo voy a hacer el año que viene y voy a hacerlo a partir del año que viene, es decir, después de las Navidades. Con el 90% de la población española mayor de 12 años vacunada contra el COVID-19, vamos a seguir reforzando y aumentando esa protección en las semanas próximas y vamos, sin duda alguna, a hacer que ese grado de efectividad y de adaptabilidad a las nuevas variantes enormemente prometedor se pueda realizar durante las próximas semanas. Pero quiero decir con esto que ningún éxito nacional va a ser suficiente. Las noticias de estos días nos recuerdan de manera muy clara algo que ya sabemos, y es que el mundo no va a estar seguro hasta que las vacunas lleguen a todos los lugares. Y en este sentido España está volcada en esta tarea desde el primer minuto. Buenos días, cafetera. Señor Carlos Herrera, le voy a dar un dato. Le acabo de escuchar en la COPE esta mañana aludiendo a la entrevista que hicimos ayer a la ministra Yolanda Díaz. Según usted, en declaraciones a unos amigos de Radio Cable, Yolanda Díaz ha dicho algo que usted no sabía. No sé si por lista o todo lo contrario, ha añadido. Pero no ha dicho nada que no se supiera, querido. Resulta que el PP está montando un buen lío por esas palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz ayer en nuestro programa. Díaz aludió en un momento de la conversación a la guía que elaboró su ministerio para que las empresas supieran cómo actuar con la COVID, y aquella guía fue muy cuestionada. Se la tachó de alarmista. Seguramente yo mismo lo hice. Pero ahora lo ha contado. Y al contarlo, la derecha ha salido en tromba para colocar este tema en la portada de los periódicos. Va en portada hoy incluso en la edición impresa de el periódico El Mundo. En nuestra opinión, lo único que se persigue, destacando esta vieja historia, es tapar el dato del paro, que ha sido muy positivo. Ayer Teodoro García Egea, rodeado de micrófonos, decía: si es cierto que la vicepresidenta Díaz tenía información sobre la peligrosidad del coronavirus y no la compartió, protegiéndose ella y dejando desprotegidos al resto, estaríamos ante un gravísimo caso de negligencia política. España merece saber la verdad. A eso se sumó también Pablo Casado, la diputada Ana Pastor y otros portavoces del Partido Popular. Lo que nos sorprende no es que el PP enrede con esto, lo que nos sorprende es que no lean los periódicos, porque es un asunto muy antiguo. Fijaos, publicado en lainformación.com el 6 de marzo de 2020. Moncloa entró en pánico al ver que Díaz ofrecía parar empresas por el coronavirus, y está publicado por casi toda la prensa nacional de entonces y antes. En realidad, el gobierno y el equipo de la propia Yolanda Díaz publicitó entonces, sin ningún tipo de secretismo, el documento donde invitaba a las empresas a tomar precauciones ante el COVID, al que se ha referido la ministra en nuestro programa. El tuit con la propia guía todavía puede leerse en Twitter, en la cuenta oficial de Salud Pública del Gobierno de España. Hasta el PP se quejó entonces en el Congreso de los Diputados de que el gabinete de Yolanda Díaz hubiera elaborado esa guía con recomendaciones. La intervención en vídeo, por cierto, fue publicada ayer por el periodista Antonio Maestre, y en ella un diputado del PP señalaba y acusaba a la ministra de crear incertidumbre entre las empresas con sus alertas. Y sin embargo, el PP ha conseguido que este asunto ocupe hoy la actualidad y figure todavía a esta hora en numerosas portadas. Como digo, está en la portada impresa del Mundo, está en todos los digitales, en el ABC, en La Razón, y sigue habiendo referencias hasta en la COPE de Carlos Herrera, el periodista amigo de la derecha. La estrategia de la cortina de humo, usar un tema para tapar otro en términos de marketing político, puede resultar eficaz, salvo que te la terminen pillando, en cuyo caso no quedas muy bien precisamente. Ayer La Sexta publicaba una información con el titular que decía: el PP sí conocía la guía que Trabajo hizo pública antes del 8M, por la que cargaron contra Yolanda Díaz y la criticaron públicamente. ¿Pero por qué tanto revuelo entonces? Pues porque el dato del paro ha sido extraordinario en efecto. Encadenamos 9 meses consecutivos de reducción de desempleo, el periodo más largo de descenso desde que contamos con datos. En estos 9 meses, un total de 826.102 personas dejaron de estar en paro registrado. La Cafetera es una cifra histórica, es un programa de radio que se financia gracias a además las aportaciones de los femenino. oyentes. Pero no si te solo gusta eso, el periodismo que demuestra defiende que al y gobierno sientes le que está te saliendo acompaña, indicadores hazte económicos mecenas y positivos ayúdanos. y, entre otras cosas, Infórmate en cuestiona algunos radiocable.com dogmas de la derecha. /mecenas. Por ejemplo, que subir el salario mínimo
interprofesional iba a tener nefastas consecuencias para el empleo, como advirtieron entre otros la CEPIME y como sospecho tú, Carlos, pregonaste en tus homilías. Así que sí, Carlos, aunque la cosa escueza y prefieras rescatar noticias recicladas para informar a tus oyentes, te voy a dar un dato. Estás abriendo tu programa sobre un asunto más antiguo que el tebeo, lo cual no es que nos sorprenda, pero nos resulta inquietante. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Podemos hacer que todo salga bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más. Como dice Carlos Dobcol en el chat de Spreaker, la cafetera está en boca de todos. Pues sí, la entrevista que concedió ayer la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la cafetera, está en boca de todos y bueno, pues ha tenido una gran repercusión, ha salido en todos los medios. En un principio no fue precisamente por el titular que destacaron desde el Partido Popular, que como ya ha explicado Fernando Berlín en el editorial, no es una cuestión nueva, es algo que ya tuvo su polémica y ahora rescatan esa polémica de manera bastante artificial. Yolanda Díaz habló de muchas otras cosas, como vamos a ir contando a lo largo del programa. Por ejemplo, ya empezó a hablar de ese proyecto político, no lo tildó como proyecto político, pero sí que dijo que recorrerá el país después de las Navidades en un proceso de escucha para escuchar a la sociedad y luego ya veremos. Que esa es una de las grandes noticias. También dijo que ella pues no sentía que estuviese a la izquierda del PSOE. Dijo, no quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo esa esquinita que es muy pequeña y marginal. Hablando un poco de ese discurso de la transversalidad. Pero mientras, lo que veíamos por parte del Partido Popular es esa gran cortina de humo, como decimos en el hashtag de hoy, almohadilla, la cafetera, cortina de humo. Almohadilla, la cafetera, cortina de humo. Porque en efecto, por lo que se alarman ahora, no se alarmaron en su momento. En su momento, la ministra ya habló en 2020 de esa guía y ya hubo quien la tildó de alarmista. Como ella misma explicó en la entrevista, ya en su momento el Partido Popular la tachó de alarmista, como vamos también a escuchar a lo largo del programa, que tenemos bastante hemeroteca. Así que bueno, en esta gran cortina de humo lo que se busca precisamente es tapar esos datos de empleo, unos buenos datos de empleo que conocíamos ayer, y esta pues sería una estrategia más que lo que persigue es enfrentar a Yolanda Díaz con Pedro Sánchez por un lado y por otro de paso pues también con la ministra Irene Montero, con la ministra de Igualdad, por el asunto de la celebración del 8M. En definitiva, dos frentes con dos objetivos, pero como veremos a lo largo del programa no es más que una sobreactuación más por parte del Partido Popular, porque es que basta con irse a la hemeroteca. Lo recordaba Antonio Maestre, que tiene gran memoria, y sacaba esa hemeroteca del Partido Popular que escucharemos a lo largo del programa, de cuando Yolanda Díaz sí sacó esa guía, y entonces pues bueno, ellos dijeron que claro, que había que controlar ese alarmismo y que no había que poner el grito en el cielo como si se está poniendo ahora. Pero como sabéis, también aparte de la actualidad, que está muy movida por la entrevista que dimos ayer que tuvimos ayer en la cafetera por parte de la ministra de Trabajo, los viernes
hablamos también de esa página internacional con Pilar de la Peña, también hablamos con Sosiego, con Ana Pastor, de series y terminamos hablando de videojuegos para también calmar un poquito el ambiente que falta nos hace, porque se ha crispado un poco la actualidad política española. Y antes de pasar a la actualidad y a toda la liada que ha habido en las últimas horas, pues antes de eso tenemos que agradecer a aquellas personas que os habéis levantado pronto como cada mañana, como ya veo por aquí a Beca, a Eddie, a Enjoy the Silence, Mam Empire, ya está por aquí también, Ángel, Cristina, Odemiro, Iker, Odiseya, Sonia Asturiz. Muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues si hay alguien que haya venido, que sea nuevo, que haya venido de nuevas, pues bienvenido, bienvenida. Este es tu lugar de refugio, de sosiego, de actualidad, y te damos la bienvenida. Así que a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos con la actualidad. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Bueno, a lo largo del repaso de actualidad que vamos a ir haciendo, que lo ha centrado la entrevista de ayer de Yolanda Díaz en La Cafetera, me interesa mucho. Iré leyendo un poco vuestros comentarios, qué es lo que opináis sobre el revuelo que se ha generado, esta cortina de humo y también cómo se ha creado, ¿no? Así que lo podéis hacer a través del hashtag, como digo, almohadilla La Cafetera, cortina de humo, almohadilla La Cafetera, cortina de humo, y también podéis hacerlo a través del chat de Spreaker. Así que os voy leyendo y me vais contando. Por recapitular, ¿qué sucedió ayer? Bueno, pues ayer la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno concedió una entrevista en La Cafetera, visitó el estudio de La Cafetera. Y allí pues se habló de muchas cosas. Pero la que fue más destacada por parte del partido de la oposición, del principal partido de la oposición, del Partido Popular, fue esto. Me acuerdo bien que Pablo era vicepresidente del Gobierno, y lo llamé desolada por lo que estaba pasando, pero yo el 15 de febrero, Fernando, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no? Un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el Gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Quiero decir con esto que cuando teníamos lista esa guía, teníamos preparadas ya un montón de medidas, entre ellos los ERTE de protección social. Y efectivamente, bueno, pues hubo diálogo, como siempre, y hubo que explicar algunas cosas. Y From the horizon to the place we met. Oh,
This could be the best thing that I'll ever know. Bueno, y ya que Yolanda Díaz nos llevó hasta 2020, ¿a qué sucedió en 2020 con esa guía? Pues nos fuimos a la hemeroteca, que rescataron varias personas en las redes, entre ellas el periodista Antonio Maestre. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues es que en ese momento, desde el Partido Popular, escuchemos ahora al diputado del Partido Popular, Tomás Cabezón, llegaron a pedir pues que no se alarmase con esa guía. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cabezón Casas. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, bienvenido a la comisión. Reiterarle las felicitaciones por su nombramiento. Y antes de entrar en materia, sí que me gustaría pedirle que hoy, después de la incertidumbre que ha creado la guía que ha elaborado la ministra de Trabajo sobre el coronavirus, traslade certidumbre al empresariado español y que desde el Gobierno usted traslade ese mensaje tranquilizador. Pedían un mensaje tranquilizador. Decían que es que el Gobierno en ese momento tenía que trasladar un mensaje de certidumbre. Sin embargo, ahora están pidiendo lo contrario. Dicen que en ese momento el Gobierno tendría que haberse alarmado y no haberse centrado en dar un mensaje de certidumbre, sino que hubiesen cogido y pues se hubiesen alarmado como se están alarmando ahora en el Partido Popular. Pero es que además, también en ese momento, en marzo de 2020, Cuca Gamarra, portavoz ahora del Partido Popular, en ese momento daba una entrevista en Radio Nacional de España y le preguntaban por este asunto de la guía. Pero es que ella incluso la llegaba a cuestionar y decía, es que no se puede alarmar al personal. El Partido Popular va a pedir hoy la comparecencia de la vicepresidenta en sede parlamentaria para que la vicepresidenta traslade todo lo que se está haciendo, porque falta información, ¿no? También hemos solicitado en el Senado la comparecencia de la vicepresidenta económica. Agentes económicos como los sociales, hoy lo que ponen encima de la mesa es que ese diálogo social no se ha producido. Ahí es donde hay que trabajar y hay que decirle al Gobierno, háganlo ustedes desde los planteamientos que garantizan también que no haya alarmismo, sino que haya ese diálogo que es necesario y que siempre se adecúen las decisiones que se van tomando y que se van haciendo públicas a la evaluación del riesgo que por parte del Ministerio de Sanidad se hace en cada momento. Lo que revela que el Partido Popular sí era consciente de esa guía, sí conocía esa guía, la llegó a comentar. Cuca Gamarra, en esta entrevista con Radio Nacional de España, incluso pedía una comparecencia del Gobierno para que explicasen esa guía, o sea que sí conocían esa guía. Sin embargo, ahora, un año después, nos encontramos con que están sorprendidos por la existencia de esta guía. Y escuchamos a la propia Cuca Gamarra solicitando una comparecencia, pero en este caso por lo que ha hecho Yolanda Díaz en La Cafetera, cuando recordaba esa guía. Solicitamos la comparecencia urgente tanto de la vicepresidenta segunda como del ministro de Presidencia. Teodoro García Gea, en la misma línea. Yolanda Díaz hoy ha revelado un dato muy importante. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ha dicho que ella ya tenía información sobre la peligrosidad del virus antes de la manifestación del 8 de marzo y que eso fue determinante para que ella no asistiera a dicha manifestación y que, por tanto, ocultó o no comunicó adecuadamente al resto de participantes, incluidos miembros del Gobierno, la peligrosidad que ya se tenía constancia de la misma sobre el coronavirus. Nosotros creemos que esto es especialmente grave, viniendo además de una vicepresidenta del Gobierno de España, y queremos que esto se analice, se estudie y se profundice en ello en una comisión que hemos pedido que se cree de investigación en el Congreso con respecto a las declaraciones de la señora Díaz. Si es cierto que una vicepresidenta del Gobierno tenía información sobre la peligrosidad del coronavirus y no la compartió con sus miembros del Gobierno de España o con el resto de la sociedad española, quedándosela para sí, protegiéndose ella y dejando desprotegido al resto, estaríamos ante un caso gravísimo de negligencia política por parte de una señora como Yolanda Díaz.
Y así se construyó esa cortina de humo, porque en efecto es una cortina de humo o una gran patinada. Porque claro, si son conscientes de que ya lo sabían y ahora pues se está utilizando políticamente, bueno, pues podemos hablar de una estrategia de cortina de humo súper pensada. Si no, es un patinazo, porque claro, ahí está la hemeroteca. Es que no es tan difícil de sacar, y lo vimos ayer. La propia ministra Yolanda Díaz decía, ya en su momento me criticaron, ya en su momento me tacharon de alarmista en la oposición. Es que ya lo advirtió Yolanda Díaz y ahora lo vemos cómo se reproduce esa, no sabemos si estrategia o patinazo. En todo caso, pues bueno, la estrategia está totalmente desmontada con la hemeroteca, que es tan útil en momentos como este, porque efectivamente el Partido Popular conocía esta guía e incluso en su momento la tachó de alarmista. Así que una vez desmontado este asunto, nos encontramos con que sí, pues si es el caso de una estrategia de cortina de humo, pues no podemos pensar otra cosa que es para tapar pues una de las buenas noticias por parte del gobierno, esos datos de empleo de noviembre. Es verdad que estamos ante datos increíbles, ¿no? Después de la mayor crisis económica que ha vivido nuestro país, pero aún siendo increíbles, por alguna de las razones que voy a indicar ahora, quiero decir que tenemos 3 millones y más de 100.000 personas en el paro en España y, por tanto, seguimos trabajando todos los días para corregir uno de los elementos que nos hacen profundamente desiguales. Por tanto, el Ministerio de Trabajo, yo misma, me despierto todos los días con las cifras de paro, y quizás la noticia de hoy es que hoy tenemos menos de 71.000 personas paradas cuando he llegado al Ministerio de Trabajo. Quizás este es el dato más relevante. Es verdad que se reduce el paro en más de 74.000 personas en noviembre, que es un mes de transición, ¿no? en el que es muy extraño esto. Pero tenemos menos paro ahora que cuando llegué al Ministerio de Trabajo, y además tenemos 16.000 jóvenes menos parados que cuando hemos llegado al Ministerio de Trabajo. Llegamos al Ministerio de Trabajo y la cifra de paro juvenil era del 41%, hoy es del 30%, la hemos reducido 10 puntos, son cifras muy relevantes, y también los datos de empleo femenino, de desempleo femenino, son muy positivos. Por tanto, digamos que esto es muy bueno. Y hay un último dato que me gustaría destacar, que tiene que ver con el cambio de las políticas que se están desplegando, ¿no? Estamos en este momento en una de las cifras más altas también de contratación indefinida, más del 14%, desde el 9% en el que estábamos cuando hemos llegado. Son puntos en muy poco tiempo. Llevamos una pandemia y muy poco tiempo en el gobierno. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. I want you to wake up. Bueno, unos datos de paro que, como decía Yolanda Díaz, traían buenas noticias, que se supone que en esto consiste la política, en gestionar bien y en mejorar la vida de las personas. Y bueno, pues a mí me parecía también muy destacable, ¿no? Lo que destacaba al final de esa declaración que hemos escuchado ahora de Yolanda Díaz en la cafetera, cuando hablaba de esa contratación indefinida, ¿no? Lo que revela que no solamente se esté creando empleo, sino que se esté pues también creando empleo digno, empleo que no sea precario, ¿no? Precisamente Pedro Sánchez también destacaba los datos de empleo ayer, los datos de empleo que se conocían ayer. España está en un pleno e intenso periodo de recuperación económica, con un impulso cada vez mayor
a medida que avanza el año. Hoy precisamente acabamos de conocer que este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica. En noviembre hay 74.381 parados y paradas menos que en octubre y 61.768 afiliados y afiliadas más a la Seguridad Social. Es decir, el paro juvenil se ha reducido también en un 33% en este último año y España ya cuenta con un mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de toda su historia, más de 19.700.000 personas. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. Pues este sería uno de los motivos por los que pues vendría bien esa cortina de humo para el Partido Popular. Os invitamos además también a encontrar un poco la explicación de todo lo que ha sucedido a través de ese hilo que hemos publicado en Twitter desde la cuenta de Fernando Berlín, @radiocable, que explica cómo pues el Partido Popular ha montado este lío por unas palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz en la cafetera. Entonces en ese hilo explicamos por qué creemos que lo único que persiguen es tapar el dato del paro, que ha sido realmente positivo. Decíamos, lo que sorprende no es que el Partido Popular enrede con algo, sino que lo que sorprende es que no lean los periódicos, porque este es un asunto antiguo, como ya hemos demostrado con esos audios de hemeroteca. De hecho, decía Fernando, en realidad el gobierno y el equipo de la propia Yolanda Díaz publicitó sin ningún tipo de secretismo ese documento donde invitaban a las empresas a tomar precauciones ante el COVID, al que se ha referido hoy la ministra, decían ayer la ministra, y por el que el Partido Popular ha puesto el grito en el cielo ahora. Sin embargo, es que el propio Partido Popular se quejó entonces en el Congreso de que el gabinete de Yolanda Díaz hubiera elaborado esta guía de recomendaciones. Es decir, insistimos, el Partido Popular conocía esta guía e incluso la llegó a criticar. Con esto vemos una vez más cómo con esta estrategia, que en términos de marketing político pues suele ser eficaz, salvo que, como decíamos, te terminen pillando. Y es que la bendita hemeroteca tiene estas cosas. Claro, como decía Mario Bravo, oyente de este programa, en Twitter, con el hashtag almohadilla, la cafetera cortina de humo, el caso es que, claro, la velocidad a la que se suceden los momentos políticos pues provoca memoria de pez entre el electorado y por eso es tan importante recurrir a la bendita hemeroteca, como hemos hecho hace unos minutos, para darnos cuenta de cómo pues se pueden incluso fabricar polémicas totalmente artificiales y demostrar que lo son. Porque efectivamente, insistimos, el Partido Popular conocía esa guía e incluso en su momento la llegó a tachar de alarmista. Así que sí, hay que estar muy pendientes, con los ojos muy abiertos y teniendo presente la hemeroteca lo más posible para intentar que no te la cuelen. Es verdad que ayer, durante la entrevista, se habló de otros asuntos que nos gustaría destacar, más allá de este intento de cortina de humo. Se habló de muchos asuntos, entre ellos pues, de los datos del paro. También le preguntamos si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. ¿Cómo debemos compatibilizar la vida y el trabajo? Y ella insistía en que es posible un trabajo digno para tener una vida digna, una vida buena. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Bueno, esta es una gran pregunta en las sociedades contemporáneas. Por una razón. En primer lugar, porque hay personas que tienen la suerte, ¿no?, de tener un trabajo estupendo que forma parte de sus vidas, ¿no? A mí me puede pasar esto, ¿no?, en el ejercicio, por ejemplo, profesional, y es seguro que si yo estuviera en mi despacho profesional haría más horas que el reloj, pero me apasionaría, ¿no? Pero es verdad que hay muchísimas otras personas que hacen más horas que el reloj y malviven, perciben salarios horrorosos y condiciones de trabajo también que son durísimas, ¿no? Yo vengo de un mundo en el que pues hay gente que trabaja, ¿no? En fin, por ejemplo en la construcción naval con un enorme esfuerzo y demás. Pero lo que es verdad es que
creo que las sociedades contemporáneas, para lo que debemos de trabajar pensando en el futuro, es para tener el trabajo decente en el centro y dos, creo que tenemos que tener vidas buenas y eso es posible, no es ninguna utopía, es verdad, es real. Es necesario, por tanto, en esa disputa, esa pregunta que me planteas, yo creo que hay que trabajar lo justo y necesario, ¿no?, para poder vivir con dignidad. Hoy, hablando de datos también, en nuestro país, ya no digo en el conjunto del mundo, tenemos más del 13% de trabajadores y trabajadoras que tienen acceso a un trabajo y, por tanto, en el siglo XX parecería que tienen resuelto su vida, o como diría Boaventura de Sousa Santos, bueno, acceden, ¿no?, a los requisitos, a los derechos de ciudadanía. Sin embargo, los trabajadores pobres y las trabajadoras pobres, muchas, no acceden a los requisitos de ciudadanía. Por tanto, la pregunta creo que es clave de las sociedades contemporáneas y creo que debemos de tener el trabajo decente en el centro, es posible, y tener vidas buenas. I want you to wake up, but you struggle in your sleep. I want you to shape up, but in your dreams you feel relief. I want you to wake up, but I've been up for so long. Got plugs in your ears, plugs in my soul. Bueno, así hablaba la ministra de Trabajo cuando le preguntábamos sobre la calidad del empleo, pero hubo también otras cuestiones que tienen que ver con la unión de la izquierda, con ese proyecto político que todavía no se le llama proyecto político, pero que parece que algo sí que se está construyendo. Y el caso es que dio novedades. La ministra Yolanda Díaz anunció un, digamos, proyecto de escucha. Dijo que va a empezar a recorrer el país a partir del año que viene, después de Navidades, dijo, para escuchar a la sociedad, para que la sociedad sea escuchada. Y luego decía, ya veremos. Estoy muy ilusionada por empezar el año que viene el proyecto en el que en esto sí estoy y súper ilusionada en hacerlo, de verdad, del proceso de escucha con la ciudadanía. Esto lo voy a hacer el año que viene y además le voy a poner un enorme cariño. Estoy deseando no hablar yo, sino que hable la sociedad española, porque estoy convencida que tienen mucho que decir los sectores profesionales, los colectivos, los colegios de abogados, en fin, los sindicatos, los trabajadores de la construcción, las trabajadoras de la limpieza. Todo el mundo tiene que decir cosas. Bueno, pues para eso, con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión, y voy a hacerlo a partir del año que viene, es decir, después de las Navidades. Voy a empezar pues a recorrer mi país, pero no para nada yo voy a ser una herramienta, no solo para que la sociedad española hable. Ahí sí voy a estar. Voy a escuchar mucho y cuando escuche mucho, después pensaré lo que tendremos que hacer colectivamente. No es pequeña cosa esta. No es pequeña cosa, decía. Un asunto el de que anunciaba que después de las Navidades pues iba a empezar a recorrer el país, que iba a empezar a mover ese proyecto, ya lo tildaba como proyecto de escucha, y esto fue muy comentado también en muchos medios de comunicación, entre ellos El Confidencial hablaba de esa especie de frente amplio, decía Yolanda Díaz abrirá su proyecto para salir del nicho de izquierda en que lo relega Sánchez, haciendo referencia
a otro de los asuntos que dijo en la entrevista, donde dijo que no quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo esa esquinita, dijo, es muy pequeña y marginal. Así que además del asunto de la guía por el que se ha montado ese revuelo, se les ha escapado algo muy importante y son titulares como este que nos dio Yolanda Díaz sobre su posición respecto al Partido Socialista y también sobre ese anuncio en cuanto a ese proyecto político por el que comenzará a recorrer el país después de Navidades. Así que después de Navidades, Yolanda Díaz va a empezar a protagonizar una serie de actos, de procesos, decía, de escucha para escuchar a la sociedad. Este, como digo, es uno de los grandes titulares que dio ayer. Sí que es verdad que se recogió por parte de agencias y por medios de comunicación, pero parece que al final lo que ha calado en la agenda política, sobre todo del Partido Popular, no ha sido este asunto, ni los datos del paro, ni muchas otras reflexiones sobre la calidad del empleo en nuestro país y sobre el problema del trabajo en nuestro país que se está viviendo y que están viviendo muchas personas, sino que se han quedado en esa guía, aludiendo a la situación de la pandemia, pero es que el problema es que, insistimos, el Partido Popular ya conocía esa guía, no hay polémica porque eso ya sucedió en su momento, ya lo sabían en su momento y incluso la llegaron a cuestionar, así que rescatar esa polémica ahora, pues tirando de hemeroteca nos damos cuenta de que no tiene gran sentido. Luego además también hizo una reflexión más allá, como digo, de las cuestiones puramente políticas en términos de clase política, ¿vale? Pero sí de política de la gente. Y habló también de las expectativas que tenemos que tener como sociedad de cara al futuro. Ella decía, claro, en medio de toda de ya las malas noticias que tenemos día a día, ¿no? Y del futuro que se plantea como un futuro, como un presente y un futuro distópico. Ella decía, ¿por qué no se puede pensar en un futuro de progreso, en un futuro positivo? Parece que nos han robado la posibilidad de imaginar que podemos tener un futuro, podemos vivir un futuro en positivo y parece que nos lo han robado en medio de tanta distopía. El futuro, citaba el otro día Marina Garcés y estoy estos días trabajando mucho en esto, estamos viendo no de manera casual realidades y mundos distópicos. Todas las series, todo lo que tenemos, todo es distopía, todo es malo. Es decir, nos han hasta robado, ¿no?, la posibilidad de pensar en un futuro positivo. Es más, incluso nos hacen pensar, ¿no?, que es mejor que no teoricemos, ni soñemos, ni imaginemos el futuro, porque puede ser mucho peor de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Esto es un drama, esto es una gran diferencia desde el siglo XX hasta ahora. En el siglo XX las grandes teorías de transformación social, el feminismo, en fin, ¿no?, de igualación social, siempre pensaban en el futuro como algo que nos va a permitir avanzar y mejorar. Hoy en día, con el aplomo, ¿no?, de las distopías presentes en nuestra vida, casi es dejadme como estoy porque todo pudiera peor. Yo creo que esto tiene que ser cambiado y tenemos que tener el entusiasmo y la obligación de imaginar nuestro país, nuestras vidas, nuestro futuro, sabiendo que ha de caminar hacia elementos positivos, ¿no? Por tanto, si nos roban la posibilidad de imaginar el futuro, nos han robado todo. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, ese de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Y también, además de los asuntos que han sucedido en torno a la entrevista de Yolanda Díaz, han pasado más cosas. El caso, por ejemplo, de la vacunación de esa nueva variante COVID que está sorprendiendo una vez más al mundo, en concreto también a Europa. Y especialmente también, si nos fijamos en España, es llamativo algo que destacaba Emilio Domènech, que hablaba de que la exitosa campaña de vacunación en España era portada ayer en el New York Times. Se preguntaban si podrá el alto ratio de vacunación ayudar a España a capear la nueva variante. Ponían en el foco ese éxito de la campaña de vacunación en España y ponían el foco en esto, sobre todo sobre si eso nos va a salvar en Europa de la nueva variante, si este factor va a ser importante a la hora de esquivar esta nueva variante. Decían, España superó a otras en Europa al evitar el debate politizado sobre las vacunas COVID. Decían, los ciudadanos también prestaron mucha atención a las orientaciones sanitarias de sus líderes. Bueno, politización ha habido en España, pero es verdad que en el tema de la vacunación ha habido en la sociedad española un gran consenso y el tema del negacionismo, de los negacionistas, es algo que por fortuna pues podemos alegrarnos porque no ha sido trascendental como en otros países donde sí tienen un gran problema con los negacionistas, sí tienen un gran problema para convencer a la población de que se vacune. Sin embargo, aquí en España hay que decir que esta es una buena noticia de la que estar orgullosos y orgullosas, porque somos una sociedad que sí ha tenido conciencia de la importancia que tiene vacunarse, no solamente para nosotros y para nosotras, sino también y sobre todo para el colectivo, para la sociedad, para quienes tenemos al lado, para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos y también nuestros desconocidos. Ayer Pedro Sánchez insistía en estos buenos datos de vacunación y luego también decía que el mundo no estará seguro hasta que las vacunas lleguen a todos los sitios. Con el 90% de la población española mayor de 12 años vacunada contra el COVID-19, vamos a seguir reforzando y aumentando esa protección en las semanas próximas y vamos, sin duda alguna, a hacer que ese grado de efectividad y de adaptabilidad a las nuevas variantes enormemente prometedor se pueda realizar durante las próximas semanas. Pero quiero decir con esto que ningún éxito nacional va a ser suficiente. Las noticias de estos días nos recuerdan de manera muy clara algo que ya sabemos, y es que el mundo no va a estar seguro hasta que las vacunas lleguen a todos los lugares. Y en este sentido España está volcada en esta tarea desde el primer minuto. Primero cumpliendo con nuestro compromiso. El compromiso de donar 30 millones de dosis de las vacunas este año, de alcanzar 50 millones de dosis donadas durante el primer trimestre del año 2022, lo que va a convertir a nuestro país, a España, en el quinto país del mundo en entrega de vacunas solidarias a través del mecanismo COVAX.
Y en segundo lugar, compartiendo conocimiento mediante la liberalización de una patente de un test de detección del virus, poniéndolo a disposición de los países en vías de desarrollo. Por eso, quiero aprovechar esta ocasión para hacer un nuevo llamamiento a la comunidad internacional que venimos impulsando desde España desde el principio. Y es que no hay alternativa a una verdadera vacunación universal y de ella depende nuestra seguridad y nuestra recuperación y, por tanto, es importante el compartir ese conocimiento. One last ticket before it's gone. One last summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Leave the words hit me like a game. Bueno, y antes de dar paso al repaso de prensa internacional de esta semana con Pilar de la Peña, un repaso sobre las portadas a nivel nacional en España. En el diario.es hablan precisamente de lo que hablaba Pedro Sánchez, que escuchábamos ahora. Dicen que España se aferra a la tercera dosis para no aplicar nuevas limitaciones en Navidad. Dicen que de Sanidad descarta nuevas cuarentenas y pide evitar aglomeraciones ante el aumento de contagios. A esto apuntaba en parte esa portada del New York Times, donde decían que pues que podía salvar a España de la nueva variante el hecho de que tengamos este gran nivel de vacunación. Y mientras, el caso es que en otros países de Europa, como en Alemania, ya se habla de la vacuna obligatoria. Lo lleva a Público.es. Dice: la vacuna obligatoria aterriza en Europa. Alemania impondrá la vacuna obligatoria en febrero y endurece las restricciones. Sin embargo, planteaban que España no se plantea la vacunación obligatoria o nuevas cuarentenas ante la llegada de Omicron, que es la nueva variante COVID. Y en Infolibre hablaban de la vacuna. Dicen, y hablaban también de que Alemania supera los 6 millones de contagios y plantea confinar a los no vacunados. Hablaban también decían, no solo es la falta de vacunas, la pobreza extrema y el VIH espolean contagios y variantes en África, poniendo el foco en el continente africano. Y sobre, pues como siempre les dejamos en el olvido y solo nos acordamos cuando nos afectan cuestiones como el caso de la nueva variante. Y en las portadas de papel, en el diario El Mundo, llevan la polémica sobre Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, dicen, señala a la Moncloa por ignorar el COVID antes del 8M. Afirma que desde febrero ella veía lo que iba a pasar y que en el propio gobierno se le acusó de alarmista. También no destacan que en la propia entrevista también dijo que no solamente en el gobierno, sino que también fuera del gobierno, en la oposición también la tacharon de alarmista. Y también, dicen en el diario El Mundo que el PP ahora reclama investigar tras su confesión y Vox pide reabrir la causa judicial. Pero como insistimos, el Partido Popular ya lo sabía en su momento y incluso la llegó a tachar de alarmista esta guía por la que ahora se alarman. También en el diario El Mundo dicen Alemania aislará a su población no vacunada y hablan de las actas COVID que rompen el Consejo Interterritorial. En el diario La Razón hablan de parálisis de sanidad pese a la transmisión comunitaria de Omicron. Dicen que se limita a desaconsejar las aglomeraciones y rechazan la vacunación obligatoria. En el diario ABC llevan el asunto de los datos de empleo. Dicen Madrid crea 39.000 de los 62.000 nuevos empleos. Dicen que la economía sumó un récord de afiliados en noviembre con la reforma laboral que Sánchez quiere derogar. Esto, claro, aquí no tiene nada que ver las políticas de empleo que se hayan hecho hasta ahora por parte del gobierno. Y en el diario El País dicen Merkel impone el confinamiento de facto para los no vacunados. Es verdad que a nivel internacional está puesto el foco en países como Alemania que intentan
pues poner freno al virus con nuevas restricciones y en este caso, como dice el diario El País, Merkel ha impuesto el confinamiento de facto para los no vacunados, mientras, dice el diario El País, Italia vuelve a la mascarilla y Estados Unidos apuesta por hacer pruebas masivas. En Madrid se registra el primer caso de transmisión comunitaria de la variante, lo recuerdan, y dicen que científicos de Sudáfrica concluyen que las vacunas evitan los casos graves. Así que sí, es importante vacunarse. Es verdad que en España tenemos la gran noticia de que hay mucha conciencia en torno a esto, pero no en todos los países. Vamos a continuación a hablar con Pilar de la Peña sobre ese repaso de prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes además abrimos un capítulo en La Cafetera para analizar la información internacional, pero la manera en la que los periódicos extranjeros han hablado sobre España y han proyectado la imagen de este país en el exterior. Y lo hacemos con Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que, como ha habido tanto debate, ayer conversábamos en el programa con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo de España, decía, la vicepresidenta segunda del Gobierno, decía que la recuperación en España, la recuperación económica, difícilmente podía cuestionarse. En este caso, Bloomberg esta misma semana apoyaba esa tesis también, ¿no? Dice que la recuperación económica en España podría ser más fuerte de lo que parece. Sí, porque además es verdad que en las últimas semanas había habido cierta inquietud, incluso había habido un artículo del Financial Times y de algún otro medio internacional que señalaba que en realidad a principio de 2021 había muchas expectativas de que España podía ser uno de los países que más creciera, que más se recuperara, esa recuperación en V que habíamos dicho después de la pandemia. Se creía que realmente el crecimiento iba a ser muy importante y sin embargo los datos indicaban que estaba siendo más lento y había cierta preocupación por estos datos y se señalaba que que España se estaba quedando un poquito rezagada en este aspecto. Sin embargo, este artículo de Bloomberg de esta semana lo que evidencia o lo que cita es algunos análisis que cuestionan esta idea de que realmente España esté rezagada y mencionan que hay varios datos que indicarían que en el fondo la recuperación es probable que sea más fuerte de lo que dan esos datos macroeconómicos y en concreto mencionaba, por ejemplo, el mercado laboral en auge y esto era antes de conocerse el dato del paro que supimos ayer tan bueno. Mencionaba también el aumento de los ingresos fiscales y luego algunos indicativos de alta frecuencia que hablaba la agencia estadounidense y de algunos indicadores como la demanda de materiales de construcción o el aumento incluso del gasto con tarjetas de crédito. Señalaba una serie de indicadores que señalarían que a pesar de que algunos datos macroeconómicos decían que el crecimiento no estaba siendo tan fuerte, en realidad se estaba subestimando el Producto Interior Bruto en algunos aspectos y que la recuperación en España realmente era bastante más fuerte y bastante más asentada de lo que algunas visiones más catastrofistas pues podían estar señalando. No es en todo caso el único asunto que han recogido los medios, porque varios medios franceses también se han hecho eco de otra cosa, de las críticas a los retrasos y a la implementación de proyectos con fondos europeos, ¿no? Sí, esta era un cierto contrapunto a este artículo bastante positivo de Bloomberg y lo que en concreto era Le Figaro y Les Echos, dos diarios franceses que se hacían eco en estos días. Por un lado, Les Echos mencionaba esta especie de comunicado interno de Airbus en los que pues criticaba un poco la manera en la que se estaba llevando desde el gobierno, sobre todo, más que el hecho en sí del gobierno, cierta inercia en la administración o digamos lo farragoso que estaba resultando todo el proceso para realmente recibir los fondos europeos y sacar adelante proyectos que incluso, como en el caso de Airbus, es de un sector aeroespacial que está señalado por el gobierno entre los pilares a los que se va a dedicar los fondos europeos, pues llamaba la atención y ponía de relieve que esta situación se está generando y que hay preocupación
por ejemplo, en la industria aeroespacial, aunque mencionaba que también había una situación similar en otros sectores como el de transformación, o sea, en algunos de los sectores que se estaba señalando como importantes para la transformación, por ejemplo, el sector del automóvil, que también estaba denunciando estos retrasos y estas dificultades. Hablaban incluso del laberinto administrativo para explicar por qué se estaban retrasando los proyectos. Y luego Le Figaro destacaba también que, por ejemplo, el gobierno español había conseguido aprobar los presupuestos, o estaba a punto de conseguir aprobar los presupuestos, que además iban a incorporar esta importante cantidad de fondos europeos que en cierta forma decía iban a dopar esta recuperación, iban a financiarla, pero señalaba que había bastantes críticas a los retrasos y cierta preocupación porque esto pues pudiera realmente retrasar y, digamos, hacer cada vez más complicado este proceso y esta recuperación en Europa. En España. También claro, sobre materia económica, esta semana ha habido una noticia, bueno, no sé definirlo como de materia económica, porque lo será o no lo será en el futuro, pero tiene que ver con los nombramientos. El nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta de Inditex, heredando la presidencia de la compañía, es noticia. Esto se analiza en la prensa de todo el mundo. ¿Qué tal enfoque? ¿Cómo reciben esa información? Pues primero con bastante sorpresa, aunque ha sido desde luego destacado en medios de todo el planeta, no solo la prensa económica, sino muchísimos otros medios. Es verdad que digamos, los medios con digamos mayor tendencia a seguir la economía, como el Wall Street Journal, el Financial Times, incluso la revista Fortune, han destacado y han analizado bastante en profundidad este hecho. Lo primero que han destacado es la sorpresa. Es verdad que resaltaban que Marta Ortega, al ser la hija del fundador de la empresa, de Amancio Ortega, era vista por muchos como la sucesora natural, pero quizá ha sorprendido que se escogiera este momento, que ha sido por sorpresa, aunque destacaban que esta sucesión pues estaba un poco en los mentideros, ¿no? Un poquito que siempre ha estado sobre la mesa, pero ha llamado la atención y ha sorprendido que se anunciara ahora, sobre todo porque además varios medios ponían de relieve que no se limitaban los cambios en la cúpula de Inditex, no se limitaban al nombramiento de Marta Ortega, sino que también había un cambio en el director ejecutivo y que en este sentido pues se revelaba pues una especie de relevo generacional, que es una de las cosas que destacan, porque además apuntan que Marta Ortega tiene 37 años y que se va a encargar de Inditex, que es el gran gigante en el mundo de la moda, que es lo que destacan todos estos grandes medios internacionales, que realmente la importancia de la compañía en el sector de la moda, del prêt-à-porter y en general del negocio textil, pues es incuestionable y realmente se trata de una empresa que ha multiplicado por 6 su valor bursátil y que ahora mismo es la empresa que mayor capitalización tiene en el IBEX, ¿no? También hay varios medios que reconocen, y en este sentido, aparte de la sorpresa que ha provocado este nombramiento, hay un par de artículos que me han llamado la atención. Uno del Wall Street Journal, que alertaba de que el hecho de la sustitución o la llegada a tomar las riendas de Marta Ortega primero significaba el regreso de la familia Ortega al timón de la empresa, pero alertaba que tanto su presencia como la del nuevo director ejecutivo, que no tienen tanta experiencia y que podrían tener algunos problemas. Y luego había un artículo bastante interesante de Fortune que resaltaba que no ponía tanto el foco en Marta Ortega, sino en Pablo Isla, que era el anterior presidente de Inditex, y del que destacaba que había tenido realmente una gestión muy importante, muy, muy significativa, que había sido realmente el que había un poco dirigido, llevado el timón durante la gran expansión de esta empresa, y en este sentido señalaba que quizá el hecho de que su salida se produjera ahora era significativo y podía ser una especie de salir del barco antes de que empiecen los problemas, ¿no? Y en este sentido este artículo apuntaba que aunque Inditex incluso se había recuperado de la pandemia y había recuperado tanto sus ventas como sus ingresos mucho antes que sus rivales, había unos ciertos factores que podían realmente afectar a sus ventas. Y por ejemplo mencionaba pues la inflación, el auge y los problemas con la inflación que estamos viendo, esta crisis de suministro también y de distribución y el frenazo en la economía china, ¿no? Señalaba que podrían afectar, y en este sentido pues destacaba que el hecho de que Pablo Isla se fuera ahora podía también significar como un ejemplo de cómo el sentido del timing y el sentido de cuándo hay que dejar la escena lo podíamos estar asistiendo, ¿no?
Oye, hay una noticia muy interesante sobre la que me gustaría también que nos detuviésemos en The Guardian y en The Independent. Han puesto el foco en cómo España, en concreto en la Costa Blanca, se refugiaron oficiales nazis tras la Segunda Guerra Mundial y decían, ambos periódicos fueron protegidos por el franquismo. Sí, estos son dos artículos, 2 reportajes que han publicado en los últimos días estos 2 diarios. Han coincidido con la salida hace unos días de la película El Sustituto, que es un film de Óscar Aybar en el que se relata una trama que en la que realmente se ve envuelto el protagonista con una colonia de alemanes de Denia, que es el nombre con el que eran conocidos, y que en realidad lo que escondía era una especie de refugio de hasta 300 oficiales de las SS y realmente de oficiales del régimen nazi que consiguieron huir y refugiarse en España y que fueron protegidos por el franquismo, ¿no? Los dos diarios entrevistaban al director de la película, que explicaba cómo él había conocido la existencia de este colectivo y de esta especie de colonia de forma casual en un restaurante, al ver imágenes de gente vestida con los uniformes nazis. Pero y The Guardian, por ejemplo, también señalaba que incluso había en Denia esta situación era bastante conocida, y se sabía que incluso en esta colonia pues se celebraba el cumpleaños de Hitler, y no era extraño ver a estos oficiales ataviados con sus uniformes, ¿no? Y el The Guardian, por ejemplo, mencionaba que la película El Sustituto no era la primera que revisaba este hecho, que calificaba de una especie de sorprendente rincón de la historia de España, incluso de un hecho histórico algo grotesco, ¿no? La existencia de esta colonia. Mencionaba algunos otros libros, incluso algún documental que abordaban este tema, pero tanto The Guardian como The Independent lo que ponían de relieve es cómo esto había sido posible gracias a la protección del régimen franquista, ¿no? Y cómo esto se había tolerado y había permitido que hasta estos 300 exoficiales del Tercer Reich y realmente que seguidores de Adolf Hitler habían conseguido esquivar, digamos, la acción de la justicia internacional gracias a esta protección. Incluso The Independent citaba que el director Óscar Aybar apuntaba que cuando estuvo un poco documentándose para hacer esta película descubrió que había habido hasta 2 operaciones secretas del Mossad, de los servicios secretos israelíes, para intentar secuestrar a al menos 2 de estos exoficiales nazis para llevarlos ante la justicia, y sin embargo no lo habían conseguido, ¿no? Y ponía de relieve cómo esta situación se había dado muy poquito conocido, y desde luego poco conocida en Reino Unido, en muchos de los destinos que son favoritos para los turistas, cómo había sucedido se había dado esta anomalía en tierras españolas durante bastantes años. Oye, el Financial Times ha entrevistado a Antonio Garamendi, ha defendido la reforma laboral de 2012, ha pedido más tiempo para negociar con el gobierno para alcanzar un acuerdo de mínimos. Pues sí, ha sido, además casi ha coincidido con nuestra entrevista a Yolanda Díaz, y en este sentido que incluso abordó su relación con Antonio Garamendi. Y bueno, es verdad que toda la reforma la reforma laboral y todo lo que puede suponer ha estado ya en el foco de este diario económico británico, y con la entrevista a Antonio Garamendi pues ponía de relieve cómo desde la patronal y desde las empresas españolas hay cierta preocupación por este hecho, y cómo de hecho el titular de la información era el líder de los empresarios españoles pide que se revise la reforma laboral, y sobre todo planteaba la posibilidad de que se retrasara o se prolongara la negociación, ¿no? Que en este sentido Garamendi se mostraba partidario de seguir negociando para lo que él consideraba buscar al menos un acuerdo de mínimos que podía ser, o un acuerdo minimalista que podía ser más eficiente que un desacuerdo maximalista, ¿no? Y él defendía que era necesario seguir negociando más allá del 31 de diciembre, que era la fecha que había fijado el gobierno, porque era la fecha con la que se había comprometido con Bruselas para seguir recibiendo los fondos europeos, ¿no? En este sentido, pues bueno, lo llamativo es que Garamendi seguía insistiendo en que la reforma laboral de 2012 pues había sido una buena reforma, que había ayudado a España a salir de la recuperación, y bueno, se habría a cambiar algunos aspectos, pero pedía no tocar lo que funcionaba para garantizar la competitividad de las empresas. Pero en este sentido el Financial Times también recordaba que esta COE pues había cerrado hasta 12 acuerdos y a través del diálogo social con el gobierno,
pero en las últimas horas estaba dando pues algunas muestras de estar rechazando algunas de las últimas medidas propuestas, y en este sentido, bueno, pues planteaba esta disyuntiva de cara a la negociación para la reforma laboral. Pues Pilar de la Peña, gracias, como siempre, Pilar. Muchas gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas de cine, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te confieso que la propuesta de hoy me sorprende mucho. No había oído hablar de esta serie, quizá también porque se emite a través de una plataforma como Disney, donde no me imaginaba una propuesta de esta naturaleza. Dopsic. Los índices de adicción aumentan debido a esa medicina. La adicción a Oxycontin es de menos del 1%. Eso no es posible. El juicio que nunca tuvo la familia Sackler por enganchar a Estados Unidos a las pastillas. ¿Qué es este documental? ¿Qué es esto? Porque son 8 capítulos, ¿pueden ser? Sí, de momento he subido 5 en la plataforma. Es verdad que una serie sobre adicción bestial en Disney suena raro, pero Disney Plus, que es la plataforma que ahora agrupa un montón de plataformas, está incluyendo, digamos, contenidos para adultos también, ¿no? Esta serie me habló de ella Javi Gómez, uno de los creadores de la Casa de Papel, que también ha pasado por aquí, por Plata o Plomo. Y la verdad es que es increíble, es una historia real que habla de una auténtica pandemia de opiáceos en Estados Unidos, de la misma manera que en una época, en los 80, el crack aniquiló a un montón de personas de toda una generación. Esto, que es en los 90, es la historia de una familia que es dueña de una farmacéutica, una familia poderosa y rica, que crean un medicamento asegurando que menos del 1% de las personas que lo tomen se volverá adicta. Menos del 1%. No son medicamentos para el dolor, no era verdad. Y generó, pues ya te digo, bueno, dicen que a día de hoy todavía hay 190 personas al día que mueren por consumo de esta sustancia. A mí me ha parecido increíble la historia, no la conocía en detalle, está basada en un libro, está basada en hechos reales y es increíble, la verdad. Estamos con algo que puede ser grande. Esta gente, mi gente, confiaba en mí. Es increíble la cantidad que ya han muerto. Está basada en un libro, lo interpreta Michael Keaton. O sea, es una interpretación solo que basado en hechos reales, ¿no? Eso es, sí. Michael Keaton, nos encontramos en esta serie un modelo que ya hemos visto en otros que hemos comentado aquí en Plata o Plomo. Es el actor principal, es un médico que empieza a prescribir este medicamento y es el productor ejecutivo. Eso es lo que digo que hemos visto ya, es un modelo repetido. El caso de Michael Keaton y del Dr. Phoenix, que es a quien interpreta, es curioso porque él es un médico que llega a un pueblo minero, lleva allí muchos años, y un pueblo minero, como la gente se pueda imaginar, y en España tenemos alguno, trabajo es tan intenso para la gente que está en la mina, pues que tienen muchos dolores, ¿no? Entonces, un poco la base en la que está la familia de la farmacéutica de vender muchos opiáceos es porque en zonas donde hay mucho dolor físico, pues estas pastillas entran increíble, claro, en la sociedad. Bueno, él es el médico, es un médico muy cercano a toda la población, al que un vendedor de estos de farmacéuticas acaba convenciendo de que prescriba a sus pacientes cuando tengan dolor este medicamento que, insisto, lo venden diciendo que menos del 1% de las personas se vuelven adictas, y es mentira. Esto, bueno, se va viendo en la serie, ¿no? Cómo va generando problemas en la gente, y te digo, lo comparan con el tema del crack. Creo que causó verdaderos estragos en las comunidades rurales. ¿Has visto muchos episodios o no? Voy por la mitad. Hay ahora mismo colgados 5, yo voy por el tercero. Michael Keaton, que tú decías, es el protagonista, y la actriz de Creedme, que es una de las series que también hemos recomendado aquí sobre una chica que había sufrido una violación. Caitlin Dever es la otra protagonista, con una historia también maravillosa y durísima. Y bueno, voy por el tercero, o sea que todavía dicen que el quinto es uno de los mejores capítulos, todavía no he llegado a él, y cuenta la historia que tú estabas diciendo ahora, cómo transformar un pueblo entero, es decir, sabían perfectamente a qué zonas había que ir a vender este medicamento,
que se prescribía por un médico, pero que empezó a venderse en muchos sitios donde había mucha gente joven, pues por ejemplo en esta zona minera, con muchos dolores a pesar de su juventud, y que terminaron robando no solo los medicamentos, este opiáceo, sino las propias recetas de los médicos para poder tener acceso, ¿no? Y es increíble la descripción también social, ¿no? De cómo en el sitio y por qué. Luego lo que he visto es que una de las claves de esta serie es que revela algo que viene recogido también en el libro, que se cuenta en la historia de cómo fue penetrando también este medicamento en la sociedad norteamericana. Tuvieron sobornados a cientos de médicos, tuvieron en nómina también a un agente de la FDA, de la lucha antidrogas, inventaron escalas de medición de dolor, es decir, fue un proceso de corrupción del sistema también muy evidente y que tuvo mucha penetración, ¿no? Bestial, eso es una descripción también que aparece en la serie. Yo no he leído el libro, pero imagino que también está muy detallado. Efectivamente, lo que hacen es, la familia está en un momento en el que tienen que decidir si la empresa se va a la quiebra porque han dejado de vender uno de los medicamentos estrella que tienen, y uno de los miembros de la familia decide apostar por este medicamento y decide apostar por mentir claramente. Contratan a muchísimos comerciales que van a conocer a los médicos, entre otros al protagonista, para convencerles de que prescriban este medicamento engañándoles. Esto se empieza a vender en todas partes y provocan esta sanitaria y emocional donde están provocando muertes, ¿no? Pero es verdad que retrata muy bien la corrupción del sistema, no solo los vendedores que aun teniendo dudas van a decirle a los médicos que lo hagan, no solo los médicos que algunos tienen dudas que acaban prescribiéndolo, sino uno de los directivos de la empresa farmacéutica empieza en la empresa, es el que está en el inicio de esta historia y sorprendentemente puerta giratoria lo fichan. Había empezado su carrera en la, ¿cómo se dice?, la agencia del medicamento estadounidense, y lo fichan en la empresa en ese momento, ¿no? Es el que había autorizado sin ningún tipo de criterio que esto se pudiera vender. Y luego hay otra historia muy interesante, que son dos fiscales que empiezan a investigarlo y una agente de la DEA, y son quienes empiezan a mover el caso. Te permite ver desde muchas perspectivas, las víctimas, los investigadores, quienes lo estaban viendo y no decían nada, quienes estaban lucrando, por supuesto la familia, que solo lo hacía por dinero, una situación tan terrible. Ana Pastor, cuando hace 2 años llevamos haciendo la sección, Ana. Un poco más, ¿no? Yo creo antes de la pandemia, sí. 2 o 3 años. Sí, es verdad, puede ser. Bueno, 3 años cuando me dijo, no, yo quiero hablar de series, de películas, de documentales, porque podemos ver la actualidad a través de la mirada de la ficción y a través de lugares así. Y yo tenía unas ciertas dudas sobre esto. Fíjate, me he acordado en estas palabras tuyas porque efectivamente esto es una serie, no es exactamente ficción, aunque está contado como una película y tiene actores y tal, pero hubo 500.000 muertos, 3.000 denuncias. La empresa se declaró culpable por la venta fraudulenta de este medicamento. Tuvo que pagar 8.300 millones de dólares, más de 7.000 millones de euros. La farmacéutica se declaró en bancarrota. Difícilmente va a llegar el dinero a los afectados, pero la sentencia fue extraordinariamente dura después de declararse culpable, porque el tribunal le impuso esta multa, ¿no? Y es verdad que una de las cosas que revela quizá esta serie es esa relación que existe entre los comerciales de los medicamentos, la complicidad y de alguna manera también de los propios médicos, cómo se crean estas relaciones de poder, la preocupación que eso nos debe suscitar, o por lo menos la observación que eso nos debe obligar, y revela muchas de estas relaciones también, ¿no? ¿No te parece? Sí, y además hacen una cosa muy bien, tú lo estabas comentando, son hechos reales, esto ha ocurrido y ocurre en Estados Unidos, pero la ficción te ayuda a no solo a comprenderlo mejor, sino a conocer la historia, que yo probablemente sin Dopsic, sin la serie, no habría tenido tantos detalles, ¿no? Pero realmente lo que asusta es que en el siglo XXI esa penetración sea tan sencilla en la sociedad, ¿no? Esto te lo imaginas más quizá de los 70, de los 80, pero no de hoy en día y de un país como Estados Unidos, donde es verdad que el sistema social, como en Europa o como en España lo conocemos, probablemente permite que esto ocurra. Claro. Fijaos, para que os hagáis una idea los que estáis escuchando esto. Williamson es un pequeño pueblecito, un municipio de no más de 3.000 personas, y recibió entre el año 2006
y el 2016 más de 20 millones de pastillas. Fue el estado con la tasa más alta de Estados Unidos de muerte por sobredosis de opiáceos. Así que el impacto que tuvo es tremendo. Concretamente en Williamson, pero los datos son absolutamente abrumadores, ¿no? De cómo una estrategia comercial de una compañía farmacéutica que se encontraba en problemas decide elegir un medicamento que provocaba serios problemas de adicción, lo cuela entre la sociedad y experimenta en algunos pueblos, experimenta en algunos lugares, se extiende y fíjate, más de 20 millones de pastillas en un pueblo de 3.000 habitantes. Esto es una pasada, es una auténtica pasada, ¿no? Pero nos revela muchas cosas de los sistemas sanitarios, en este caso del norteamericano, que tiene las particularidades que tú dices, pero que también nos explica algunas cosas, ¿no? Así que una serie muy interesante, Dopsic, una sorpresa que Disney Plus tenga una serie de esta naturaleza. Es aparentemente ficción, con actores y con una trama argumental y con una estructura argumental muy propia de la ficción, pero está basada en una historia real. Eso es muy recomendable. Ana Pastor, pues gracias, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y al ver... Peggy 18. Los viernes de videojuego, los viernes aquí en la cafetera en los que ya sabéis que dedicamos un rato a conversar, a jugar también y a chatear con la audiencia y con temas que nos proponen. Y entonces ha ocurrido una cosa muy divertida, que en el grupo de Discord preguntábamos, oye, ¿de qué queréis que hablemos esta semana? Y quién se apunta a charlar un rato aquí con nosotros en el programa. Y entonces Aisha Black nos contó, nos dijo que va a pasar 12 horas jugando sin descanso la noche del viernes al sábado. De 9 de la noche a 9 de la mañana jugando sin descanso al Final Fantasy. Pero, ¿qué es lo que te está pasando, Aisha Black? Buenos días. Muy buenos días, va. Oye, pero es una cosa, me parece alucinante porque resulta que es que sale una expansión nueva del Final Fantasy, que son nuevas pantallas, ¿no? Para el que no esté muy acostumbrado a jugar. Sale un nuevo arco argumental con todo lo que conlleva y entonces para celebrarlo te vas a pasar jugando 12 horas. Mucha concienciación, muy concienciado te veo, ¿eh? Y mucho vicio y muchas ganas de ver lo nuevo, obviamente. Mucho vicio. ¿Sabes lo que acaban de decir? Como esta sección la grabamos el día antes a que se emita, la grabamos el jueves por la tarde y hay mucha gente en directo ahora en Twitch, han dicho que te acabas de llevar la corona del freak de la cafetera máximo. O sea, esto es 12 horas jugando, lo que dice... Los que nos asombramos es que ya somos mayores, dice Semurat, pero mucho vicio tienes tú, ¿eh? Pero vamos a ver, si el problema es un señor ya de 40 años aquí haciéndose pedazos jugando estos 12 horas, eso es a lo mejor lo grave. Lo malo es que, claro, tengo que hacerlo por la noche, de madrugada, porque si lo hago por la mañana me echan de mi trabajo y no es cuestión. Hay que hacer como que uno trabaja y como que se gana la vida. Friquismo total. ¿Tienes hijos? Porque además ahora cuando te he llamado, si escuchaban sus vocecillas por ahí, ¿de qué edades? Sí, un par de ellos, pequeños creo, no me acuerdo. Ahí están. Vale, pero tú sabes que si te pillan jugando por la noche, esto es trauma garantizado. O sea, mi padre, pero que está haciendo a todas las horas de la madrugada ahí viciado. Es verdad, como dice Chefemestre, no hay edad para ser un viciado, esto es verdad. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Es el Final Fantasy XIV, una expansión, ¿no? A ver, te explico. El Final Fantasy XIV es un MMORPG, Multi-Massive Online Role-Playing Game, ¿vale? Un juego de rol masivo de mucha gente aquí, ¿vale? O sea, entonces, que juegas contra... ¿Quieres decir que juegas contra otras personas que están igualmente conectadas a Internet jugando? No. No se juega contra otras personas en este. En este, sobre todo, juegas con otras personas. ¿Vale? Se crea una auténtica comunidad de gente, ¿vale? Y dentro de esa comunidad, a ver, yo sí voy a hacer yo el streaming, pero lo que quiero, de hecho he cambiado ya toda la publicidad de mi Twitch y toda la pesca, para no publicitarme a mí mismo, sino para publicitar a la comunidad hispana, que es la que ahora está creando el contenido. El juego está en inglés
y no se les ve con pinta de quererlo traducir. Entonces lo que yo quiero es poner un poco sobre la mesa el trabajo que hace toda esta gente como Chocoferu, Lia Tales, la Gaceta de Orcia, son una cantidad de streamers y creadores de contenido españoles, ilustraciones, están haciendo doblaje, están haciendo guías en español, están traduciendo la historia español. Es una barbaridad el trabajo que está haciendo esta gente y pues quería ponerlo un poco y publicitar en mi canal a ellos, no a mí, o sea, a ellos. Básicamente lo que te estás convirtiendo es en el Jesulín de Ubrique brindando el toro y la corrida a los creadores hispanos que están ayudando a crear contenidos para este juego, pero estás brindando la corrida, básicamente. Vamos a ver, no me habla así porque me pongo muy nervioso, y más en estos términos, por favor, Fernando. Brindando la partida. Es como un toro, Fernando, hostia. Brindando la partida, por decirlo de forma menos... Gracias, prefiero el cambio. Pero empitonando la partida. Pero bueno, 12 horas jugando de 9 a 9 de la noche. ¿Has hecho alguna vez una cosa como esta? Sí, lo hice en la expansión anterior también. Madre de Dios, pero yo como no sabía que eras tan friki, me estás asustando. Y no has visto nada. ¿Y aguantaste o no aguantaste? Sí que aguanté. ¿Ah, sí? Sí que aguanté. Sí. De hecho, el tiempo aumenta dependiendo de las suscripciones de la gente y al final acabé estando 13 horas y 3/4, creo que fue. ¿Ah, sí? O sea, que la gente, y más o menos, bueno, ¿con cuánta gente te animas a seguir? O sea, ¿con 2, 3, 5, 10, 15? ¿Cuánta gente tiene que estar conectada para que tú continúes? A mí, aunque esté yo solo, si es que me da igual, si es que hubo un rato en el que estuve yo solo la vez anterior. Ya. O sea, que me da igual, que yo he dicho que voy a estar 12 horas y mis huevos toreros de Jesulín van a estar ahí el tiempo que han dicho. Y ya está. Y cuando por la mañana alguien se conecte a ver, pues me verá con cara de muerte y destrucción haciendo clic en una pantalla o igual corriendo contra un muro. Si es que me da igual. 40 años. Si es que voy a estar... Pero sí. Lo que tienes es mucha energía. Dice Chris Mola que digas tu usuario, que no nos hurtes la posibilidad de verte desgastándote ahí minuto a minuto. Aisha Black. ¿Es Aisha Black así, simplemente? Sí. Bueno, entonces ya los oyentes ya lo conocen. ¿Te vas a tomar descansos? Chefemestre lo pregunta. Hombre, obviamente, si me estoy meando voy a ir a mear, pero no es una cosa que... O sea, decir voy a tomar un descanso de un cuarto de hora, de media hora, eso no lo voy a hacer. Me levantaré, a lo mejor me hago un café, me vuelvo para acá. No voy a tomar descansos de decir voy a dormir 20 minutos. Eso sí que no lo voy a hacer. Estamos hablando con Aisha Black, es oyente de La Cafetera. Aisha va a pasar 12 horas jugando sin descanso a la expansión nueva del Final Fantasy XIV, que todavía no se ha visto, ¿no? Todavía no es conocida. No, todavía no ha salido, pero el último arco argumental fue una pasada. Fue una pasada. Es un juego que, sinceramente, merece la pena de jugar, aunque sea solo por la historia. El problema es ese, que está solamente en inglés, o en japonés, o en francés, o en alemán. Claro. Entonces, claro, no te enteras de la historia. Y es un inglés muy difícil, porque hay personajes que incluso hablan en un inglés medieval, o hablan con acentos, y entonces, como no tengas un control del inglés muy bueno, te va a costar trabajo. Yo normalmente, cuando estoy haciendo historia y estoy twitchándolo, suelo ir traduciendo lo que hay en el mismo golpe. De ahí, como dice Chris Mola, lo de apoyar a la comunidad hispana. Mostoletum se incorpora, dice, hola Mostoletum, bienvenido. Y una cosa que te falta lo de decir, pero que estoy muy loco. Oye, que te vas a poner Red Bull o algo debajo de la silla, porque es que si no esto no lo supera. Vamos, a mí es que me parece, yo no sé, es que jugando es verdad que yo me pongo también y se me va un poco la olla, pero tanto como 12 horas de noche me parece una bestiada. Why not? Claro. Oye, y una cosa que te voy a preguntar, Aisha, explícanos un poco cuál es el argumento de Final Fantasy y de esto que te vas a encontrar, lo que se conozca, lo que se sepa. Básicamente existe una guerra entre la luz y la oscuridad y hay una serie de mundos que están, digamos, que intentan mantener en equilibrio, ¿vale? Y el guerrero de la luz es el encargado, que el guerrero de la luz eres tú y cada uno de los jugadores, el encargado, digamos, de salvaguardar ese equilibrio, ¿vale? Hay unos seres personas que se llaman ascianos que quieren romper ese equilibrio y al principio pues no sabes por qué. Luego ya te enteras y lloras el por qué. O sea, lo lloras. Creo que nos lo contaste una vez, de todas maneras, una vez charlamos sobre el juego y creo que nos hiciste un relato parecido. Vale, y si tú eres el protagonista, otras personas que juegan simultáneamente no lo son también, me estás diciendo. ¿Y cómo es que
O sea, ¿en qué consiste? Es que no entiendo cómo es la dinámica. Es que juega un poco con el multiverso, ¿vale? Realmente este Final Fantasy es como si fuera el centro de todos los Final Fantasy. De hecho, hay referencia a todo el resto de Final Fantasy. En cualquier caso, cada personaje cuenta tu historia como guerrero de la luz. Y tú juegas y a ti te va a contar también la misma historia como guerrero de la luz. Digamos que luego los guerreros de la luz se juntan para luchar o para lo que sea, pero en principio tú eres el guerrero de la luz. ¿Vale? Y la historia gira en torno a ti. Es muy diferente respecto a otros juegos, porque en otros juegos tú eres un guerrero de una facción, por ejemplo, y tú pues haces tus misioncillas, pero aquí no, aquí toda la historia gira alrededor de ti. Por cierto, el juego es gratis hasta nivel 60, o sea que si quieres puedes entrar y hacerte pedazos. Vale. Estamos zombificados, nos salvamos 4, dice Mostoletum. ¿Eso es parte del argumento o es una metáfora sobre que estamos a punto de morir con estas aficiones? Es que hay, al principio del juego, al principio hay una guerra, porque este juego salió hace ya años, en la versión 1.0, y era un desastre, era un desmierde, no funcionaba, iba fatal. Y entonces llegó un señor, ¿vale?, que se llama Yoshida, y cogió el juego y dijo, esto lo arreglo yo aquí y lo pongo yo. Se cogió 2 carajillos, 5 colegas, se puso a toquetear el juego. Y unos diseños espectaculares, porque tiene una fama espectacular. Pedazo de juegazo, ha hecho un pedazo de juegazo del copón. Lo ha rescatado. 4 duros lo ha rescatado y ha empezado a subir, y ahora mismo está considerado uno de los mejores MMORPG que existen. Estamos hablando con Aisha Black, oyente de La Cafetera. Va a pasarse 12 horas jugando esta noche a una nueva expansión del Final Fantasy XIV, 12 horas. Entonces nos ha contado esta anécdota. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar más adelante para ver cómo ha salido, si sales sobreviviendo de la misma 12 horas seguidas pegado a la pantalla, pero nos gusta, nos parece muy guay y también retrata un poco como que pues la extraordinaria afición que hay en torno al sector, a los videojuegos, etcétera. Aisha Black, oye, pues muchas gracias, te agradezco mucho la charleta. Cuídate y mucha suerte, mucha energía. Siempre. Solo incidir en eso, en que se apoye por favor, apoyar mucho a la comunidad española, que es la que está trayendo todo el contenido interesante. Están haciendo doblajes, están haciendo guías, están haciendo auténticos trabajos de traducción, de historias, de ilustraciones. De verdad, Gaceta Eórcea, buscarlo y vais a flipar lo que está haciendo esta gente. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.